Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy te quiero mostrar a realizar esta linda blusa talla grande con pliegues en el cuello y frunce en las mangas, más una abertura en la espalda. Iniciemos. Aquí te muestro los materiales que voy a utilizar en todo el video. Para iniciar quiero aclarar que esta es una blusa talla grande a petición de alguna suscriptora. Es básicamente realizar el patrón de blusa básica, es lo mismo, solo que hay una diferencia en la caída de hombro, que ya yo expliqué en este video tutorial que ya está disponible. Los invito a verlo, pero bueno, en esta oportunidad voy a realizar el patrón paso a paso desde cero, talla grande porque es de una clienta esta blusa. Iniciemos. Como siempre les menciono, yo realicé un margen porque quiero escribirles algunas cosas, pero tú puedes comenzar desde el ángulo del papel si tú quieres. Y en esta oportunidad realicé un margen de 2 centímetros, aunque tú puedes dejar más para el pliegue que lleva a nivel del cuello. Ahora voy a verificar con mi escuadra si el ángulo es correcto. Luego voy a aplicar la medida de talle delantero desde arriba hacia abajo, desde los 2 centímetros que metí. Hacia abajo voy a marcar un punto con esa medida de talle delantero y luego voy a trazar una línea guía. Ahora, luego de los 2 centímetros que metí hacia adentro, voy a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de busto más 1 centímetro. Trazo un punto arriba y abajo y luego una línea para formar un rectángulo. Luego, si queremos, podemos enumerar las esquinas en 1, 2, 3 y 4. Luego, desde el punto 1 hacia adentro vamos a aplicar la medida de ancho de cuello, que aquí les dejo un ejemplo para sacar esta medida. Y desde el punto 1 hacia abajo, la medida de largo de cuello. Y también les dejo un ejemplo. Luego vamos a realizar una curva suave para formar el cuello básico. Y desde el punto 1 hacia adentro voy a aplicar la medida de mitad de ancho de espalda. Marco un punto y desde ese punto hacia abajo voy a aplicar la medida de caída de hombro, que en este caso, como el contorno de busto es grande, la caída de hombro va a ser de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque el contorno de busto es de 100 centímetros o más, entonces la caída de hombro será de 4 centímetros. Por ejemplo, mi contorno de busto es de 89 centímetros, como se acerca a la de 90, yo coloqué 3 centímetros que son los 3 centímetros estándar. Los 3 centímetros son estándar, pero existe esta regla que a mí me resulta para que el patrón caiga mucho mejor y quede mucho mejor en el cuerpo de la persona. Muy bien, ahora desde la caída de hombro hacia abajo voy a aplicar la medida de sisa que se saca de la mitad de ancho de espalda. Esa es la medida. Sumamos estas dos medidas y las podemos aplicar desde el punto 3 hacia abajo y desde el punto 1 hacia abajo, marcando un punto y trazando una línea guía, de esta manera. Luego de trazar la línea guía, aquí en este punto podemos llamarlo punto A, aquí asterisco y aquí punto D. Y desde la caída de hombro vamos a trazar una línea hasta la medida de ancho de cuello. De esta manera y así formar propio la caída o declive de hombro. Y del asterisco hacia arriba vamos a subir 4 centímetros, que es lo de la caída de hombro. Luego de la sisa vamos a buscar la mitad y meter 1 centímetro. Para luego trazar una curva suave y así formar propio la sisa, que es por donde entra nuestro brazo, de esta manera. Ahora desde el punto 1 hacia abajo vamos a aplicar la medida de alto de busto y desde ese punto hacia adentro la medida de mitad de separación de busto y trazamos una línea guía.
Luego desde el punto 2 hacia adentro vamos a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros para pinza. Y la medida de mitad de separación de busto la vamos a aplicar desde el punto 2 hacia adentro para luego aplicar 1.5 hacia un lado y 1.5 hacia el otro lado y así formar la pinza llevándola hacia arriba respetando 4 centímetros. Y trazamos 2 líneas hacia ambos lados. De esta manera estamos formando propio la pinza. Luego desde el punto D hasta la medida de punto de contorno de cintura vamos a trazar una curva suave y así formar el costado de la blusa. Ahora desde el punto D hacia abajo vamos a bajar de 3 a 4 centímetros para luego desde ese punto que bajamos aplicar la medida de diferencia de talle delantero y trasero. Buscamos el medio y trazamos una línea dirigiéndola hasta la medida de mitad de separación de busto respetando de 3 a 4 centímetros y luego trazar 2 líneas hacia ambos lados y formar la pinza de costado. Muy bien, ahora desde el punto 2 hacia abajo vamos a aplicar la medida de alto de cadera y desde el punto 4 hacia abajo y desde el punto 2 hacia adentro la medida de cuarta parte de contorno de cadera más 1 centímetro. Marcamos punto tanto arriba como abajo, de esta manera, y trazamos una línea hacia adentro, así, y una línea hacia arriba, de esos puntos que marcamos. Aquí lo podemos llamar punto 5 y sacar una línea hacia afuera para los 2 centímetros de pliegue y aquí punto 6. Luego, desde el punto del contorno de cintura hacia el punto 6, vamos a realizar una curva y así sacar el costado de la blusa propiamente hasta abajo. Luego vamos a llevar la pinza de contorno de cintura hacia abajo, bajando de 8 a 10 centímetros y trazando 2 líneas hacia ambos lados. Muy bien, entonces ya terminamos la parte delantera de nuestra blusa básica. Ahora voy a hacer las transformaciones. Esta parte de acá son los 2 centímetros para pliegue. Y como mi blusa lleva manga, en la parte del punto D hacia abajo voy a bajar 1 centímetro. Si no lleva manga lo dejan tal cual como dio el patrón. Y aquí voy a bajar 1 centímetro que lo voy a agregar en el patrón trasero como siempre les explico en todos los demás videos tutoriales. Y aquí en el ancho de cuello pueden revocar los que ustedes quieran. Y también en el largo de cuello, por ejemplo yo voy a bajar 8 centímetros, en el ancho de cuello quité 2 centímetros y luego voy a trazar una curva suave para sacar nuevamente el contorno de mi cuello, de esta manera. Ahora como mi blusa no la quiero ceñida al cuerpo, esta pinza yo la voy a eliminar y ya tengo entonces agregado 3 centímetros que me dan de holgura a la blusa. Y también al nivel de la cadera puedo sacar los centímetros que yo desee. Por ejemplo, si saqué 3 centímetros en el contorno de cintura, aquí voy a sacar 3 centímetros también y voy a realizar una curva suave y de esta manera colocar o bueno, realizar el patrón más ancho y a la hora de confeccionar la blusa me va a quedar más ancha. Porque esta blusa no lleva cierre y más los 2 centímetros de pliegue que en realidad van a ser 4 porque voy a cortar. Este patrón va al doblez de la tela, entonces va a quedar 4 centímetros para pliegue. Muy bien, ahora voy a trazar el patrón con resaltador y eliminar la pinza. Aquí te muestro entonces cómo queda el patrón, como yo lo quiero. Recuerden que bueno, la pinza la pueden dejar si quieren la blusa ceñida al cuerpo. Muy bien, ahora te muestro cómo lo recorté de esta manera para que ustedes vean cómo lo deben recortar, sobre todo al nivel del cuello para que no les vaya a faltar tela a la hora de confeccionar la blusa.
Muy bien, entonces así queda el patrón delantero. Ahora vamos por la parte trasera del patrón. Voy a verificar siempre con mi escuadra que el ángulo sea correcto y desde este punto hacia abajo voy a aplicar la medida de talle trasero. Marco un punto y trazo una línea guía. Muy bien, ahora desde este punto hacia adentro voy a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de busto menos 1 centímetro, tanto arriba como abajo, para luego trazar una línea y formar un rectángulo. Ahora, si queremos, podemos enumerar las esquinas en 1, 2, 3 y 4. Y desde el punto 1 hacia adentro vamos a aplicar la medida de ancho de cuello. Y desde el punto 1 hacia abajo la medida de largo de cuello, que son 2 centímetros, que es el cuello base. Luego revocamos lo que queremos. Luego desde el punto 1 hacia adentro vamos a aplicar la medida de mitad de ancho de espalda, y aquí lo podemos llamar punto A, y hacia abajo vamos a aplicar la medida de caída de hombro. Y desde esa caída de hombro hacia abajo la medida de sisa, que es la mitad de ancho de espalda. Sumamos estas dos medidas y la aplicamos desde el punto 3 hacia abajo y desde el punto 1 hacia abajo y trazamos una línea guía de esta manera. Aquí lo llamamos asterisco y aquí punto D. Y de la caída de hombro vamos a trazar una línea hacia la medida de ancho de cuello, de esta manera. Y desde el asterisco hacia arriba vamos a subir 4 centímetros. Y aquí vamos a buscar la mitad de la medida de sisa y metemos 1 centímetro, para luego trazar la curva que es por donde entra nuestro brazo, que sería la sisa. De esta manera, aquí la estoy trazando a pulso. Luego, desde el punto 2 hacia adentro vamos a aplicar la medida de cuarta parte de contorno de cintura más 3 centímetros para pinza. No importa si sale del rectángulo. Luego buscamos la mitad y trazamos 1.5 hacia un lado y 1.5 hacia el otro lado, para luego en el medio trazar una línea de esta manera respetando 4 centímetros y 2 líneas hacia ambos lados y formar la pinza de contorno de cintura, si la queremos. Luego desde el punto D hasta el punto de contorno de cintura vamos a trazar una curva suave y sacar el costado de esta manera. Muy bien, ahora desde el punto 2 hacia abajo vamos a aplicar la medida de alto de cadera. Marcamos un punto y podemos trazar una línea de esta manera guía. Y luego desde el punto 2 hacia adentro aplicar la medida de cuarta parte de contorno de cadera menos 1 centímetro. Y trazamos una línea. Aquí lo llamamos 5 y aquí punto 6. Luego vamos a trazar o vamos a bajar la pinza de contorno de cintura de 12 a 15 centímetros y la trazamos así. Muy bien, y como la blusa es holgada y saqué 3 centímetros en el patrón delantero, aquí también voy a sacar 3 centímetros y lo voy a llevar en curva de esta manera y así formar el costado de la blusa. Recuerden que también la pinza de contorno de cintura del patrón trasero yo la voy a eliminar. Simplemente la dibujé para que ustedes vean cómo se traza. Aquí a nivel del hombro voy a agregar 1 centímetro, que fue el centímetro que quité en el patrón delantero. De esta manera. Entonces más 1 centímetro. Y a nivel del ancho de cuello voy a revocar los mismos centímetros que revoqué en el delantero. Y aquí voy a bajar los centímetros que yo quiera. Es de preferencia, ¿no? De esta parte de acá. El cuello lo pueden bajar como ustedes quieran. Y bueno, trazo la curva de esta manera y la llevo hacia arriba. Siempre teniendo en cuenta que debe ser el mismo ancho que el delantero. Y aquí, como mi blusa lleva manga, también voy a bajar 1 centímetro en el patrón trasero. Y aquí a nivel del largo de cuello voy a marcar hasta donde quiero la abertura en la espalda. Muy bien, entonces aquí te muestro ya con el resaltador por donde lo voy a recortar. Y aquí en esta parte te muestro ya por donde lo recorté
y cómo queda tanto el patrón trasero como el delantero. De esta manera, súper simple. Muy bien, ahora vamos con el patrón de manga base. Lo que hice fue colocar el papel al doblez y desde la punta hacia abajo apliqué la medida de largo de manga y tracé una línea guía. Luego, desde la punta del patrón hacia abajo apliqué la medida de décima parte de contorno de busto. Marqué un punto y tracé también una línea guía. Luego, desde el ángulo del papel, desde esta punta hacia adentro, de esta manera así, voy a aplicar la medida que voy a sacar del patrón delantero y trasero. Es decir, voy a medir todo el contorno de la sisa del patrón delantero y todo el contorno de la sisa del patrón trasero. Y esa medida la voy a sumar. Luego de sumarla, voy a dividirla entre 2 y luego ese resultado que me dé, por ejemplo, me da 20 centímetros, yo le voy a restar 0.5 y esa es la medida que voy a marcar, la medida que voy a trazar aquí, de esta manera. Luego de esta línea voy a buscar la mitad de la medida que me dio y también de nuevo la mitad hacia ambos lados. Por ejemplo, si es 10, 5 centímetros hacia un lado y 5 centímetros hacia el otro lado. Y desde la punta del ángulo voy a meter 2 centímetros y desde este punto hacia arriba 1 centímetro y desde este punto hacia abajo 1 centímetro. Voy a bajar 1 centímetro para luego trazar una curva de esta manera pasando por todos los puntos. Luego desde este punto hacia adentro voy a aplicar la medida de mitad de contorno de puño. Marco un punto y trazo una línea que la voy a dirigir hacia arriba. Así. Y de esta manera ya formamos la manga base. Luego, desde este punto hacia abajo, desde el largo de manga hacia abajo, voy a bajar 2 centímetros para trazar una línea. Y estos 2 centímetros son de ruedo, no tiene nada que ver con la manga base. Y de esta manera, bueno, ya la terminamos. Ahora la voy a remarcar y voy a recortar para que vean por dónde. De esta manera, cortando estos 2 centímetros, luego hacia arriba y lo voy a doblar así. Y lo voy a cortar. Esto es si el ángulo, es decir, el costado de la manga es muy curvo y bueno, luego ahí te va a faltar tela y va a formar un piquito de esta manera. Aquí voy a cortar por la parte de arriba, no por la parte de abajo, porque la parte de arriba es la parte trasera. Luego que desdoblemos, voy a cortar la parte de abajo del centímetro que metimos, para sacar la parte delantera. Muy bien, ahora como mi manga tiene frunce, no voy a necesitar esta parte de los 2 centímetros y por eso yo la voy a recortar, pero la dibujé para que se recuerden que tienen que hacerlo cuando van a realizar la manga básica. Muy bien, luego de recortar estos 2 centímetros voy a subir, por ejemplo, 10 centímetros, porque es a tu preferencia, y trazar una línea para separarla de la manga básica, porque esos centímetros son los que voy a fruncir en la tela. Y luego lo voy a recortar así. Y esta parte es el aumento, o sea, voy a separarlo en la tela y voy a realizar el aumento que yo quiera para fruncirlo. Para la parte delantera de la blusa voy a colocar la tela al doblez y fijar el patrón con alfileres. Luego voy a dejar el aumento de preferencia ya explicado en el video tutorial de blusa básica. Y después de remarcarlo voy a recortar por esos aumentos, también marcando la pinza de costado en ambos lados de la blusa. Y para la parte trasera de la blusa voy a recortar 2 piezas dejando los aumentos de tu preferencia y también por la abertura de la espalda. Y también en las mangas recorté 2 piezas y dejé el aumento deseado. Y para la parte del frunce también dejé un aumento, cortando de manera recta en los costados, no como da el patrón, porque es un frunce amplio lo que vamos a hacer.
Muy bien, entonces aquí te muestro la parte trasera y delantera de la blusa. Lo que voy a hacer es cerrar las pinzas de costado y pasarle overlock tanto por los costados de manera separada y también la parte de abajo y los hombros. Aquí ya cosí la parte de atrás de la blusa y abrí la costura de esta manera para dejar la abertura en la espalda. Luego coloqué la blusa, la parte delantera y trasera de manera enfrentada, el estampado, para coser los hombros. Luego abrí la costura de los hombros y corté una tira larga para el cuello al cejo, es decir, en la tela de manera enfrentada para que estire un poquito y así coserlo en el cuello, por todo el contorno del cuello, tanto de la parte delantera como trasera. Lo fijé con alfileres y pasé una costura lineal primeramente. Y también cerrando el pliegue de 4 centímetros en el centro del cuello, es decir, 2 centímetros hacia un lado y 2 centímetros hacia el otro lado. Inclusive lo planché para que fijar bien el pliegue. Y bueno, aquí se ve que son 2 centímetros. También me ayudé con alfileres, ¿verdad? Para pasar luego una costura lineal, luego doblar de esta manera y luego doblar de nuevo, así, para que quede como una tirita y quede bien bonito en el cuello de la blusa. Antes pasé una costura lineal por toda la abertura de la espalda para que no se venga hacia adelante la remalladora, la costura de la remalladora, quede doblada hacia adentro. Entonces aquí voy a coser una costura lineal primeramente para luego doblar hacia adentro y esconder la costura que hice. Y también esta partecita que queda acá, esta partecita va hacia adentro de esta manera, luego doblo de nuevo y luego doblo de nuevo para que la costura quede escondida y quede la tirita. Me ayudé también con una costura floja a mano para fijar bien la tira y no se me vaya a mover a la hora de coserlo. De esta manera, lo cosí en rojo para que vean que está cosido a mano y luego voy a pasar la costura lineal, visto que la tela es negra. Y aquí también realicé una tirita pequeñita y la cosí, o sea, la cosí a mano primero y luego la voy a coser aquí con la máquina para colocar un botón. Ahora para las mangas pasé remalladora por los costados y el ruedo y en la tira larga también, y luego pasé una costura floja primeramente para realizar el frunce con la tensión súper floja y luego coser con una costura lineal, y en esta oportunidad cosí las mangas primeramente sin cerrar aún los costados. Esta sería la manera industrial de coser la blusa, fijando el centro de la manga con el hombro y ambas marcas del centro que distingue la parte delantera y trasera de la manga, donde va más embebido, aquí ¿ves? Y bueno, siempre teniendo en cuenta que toda la parte de la copa de la manga tiene que quedar por toda la sisa, no puede quedar por fuera. O lo pueden coser como ya les expliqué antes, cerrando el costado primero y luego la manga. Todo dependerá de cómo tú lo quieras coser y se te haga más fácil. Luego cosí toda la manga, en esta oportunidad primero la manga con una costura lineal y luego pasé la remalladora.
Y por último, lo que hice fue coser los costados de la manga y de la blusa como tal, ubicando cada punto para que quede bien la blusa, de esta manera. También cosiendo con una costura lineal el ruedo, tanto de la blusa como aquí en la parte de la manga, haciendo una costura simple, metiendo 1 centímetro. Y listo. Espero que te haya gustado este video tutorial y lo puedas realizar en tu mejor versión. Nos vemos en un próximo video tutorial.